9 de la mañana, 46 minutos, 25 grados, una décima de la temperatura. Saludamos al diputado del Frente para Victoria, Axel Kicillof. Axel, Berna, por todo el equipo de los te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, buen día. Axel, una noticia de esta mañana tiene que ver con justamente el no pedido de detención de Pablo Moyano. El jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrado, un hombre cercano a Vidal, salió a plantear que hay que remover por juicio político a este juez que no pidió la detención de Pablo Moyano. ¿Cómo ves esta decisión del jefe de los fiscales? Mira, ya van, por no decir infinitas, podríamos decir varias, montones de situaciones parecidas a esta. El Poder Ejecutivo se interviene, se inmiscuye a través de operadores, a través de algunos funcionarios también. Tenemos la pelea entre Carrió y Garabano, la propia Corte Suprema. La verdad que el macrismo ha hecho un desquicio en el Poder Judicial y se nota mucho en todos los ámbitos que intenta usar a la justicia políticamente. Ya no es una cuestión de que los jueces resuelvan la situación de alguien que está acusado, que está denunciado, sino que lo que importa es si le conviene o no al Poder Ejecutivo, si quiere o no, y ya lo hemos también discutido en los diarios como un factor político, el Poder Ejecutivo resolviendo si tal o cual va preso o no va preso. Se conocen también declaraciones de altos funcionarios especulando si haga tal cosa o tal otra. Yo no recuerdo una época de tan alevosa y obscena intervención en la justicia como la de ahora. La verdad que es un desastre. Axel, mencionaste el juicio político a Garabano que presentó ayer Carrió. ¿Vas a acompañar ese pedido de juicio en caso de que llegara a votarse? Todavía no pude leer el ayer y tengo el expediente, pero yo personalmente lo voy a analizar, pero seguramente lo vamos a evaluar como una decisión individual. La verdad que el gobierno mete mano permanentemente en la justicia, aprieta jueces, los aparta. El otro día por decreto Macri le pidió a Michetti, evidentemente, que dé por cerrada la investigación administrativa de la cuestión del correo. No, es un escándalo atrás de otro. La verdad que si no hubiera de parte de un espacio muy amplio de prensa que actúa de manera absolutamente la verdad que a cada uno de estos hechos es un escándalo grave, una crisis grave, porque es una cuestión que deja a la vista lo frágil que está el Estado de Derecho en la Argentina. Axel, buen día. Estefanía Pozo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Estefanía? Bien. Está pensando que hoy se conoce el dato de inflación. Hay una nota, no sé si llegaste a leerla, en ámbito financiero de Burgueño, que dice que el objetivo del gobierno es que la inflación no supere el 45% este año, pero que con algunos datos que da se luce un poco complicado incluso llegar a 45%. ¿Cuáles son tus estimaciones? ¿Qué pensás respecto de la evolución de la inflación de este año? Mira, la verdad es que hoy se conocieron datos de la UIA de caída de la industria, otro 4%, con de nuevo realmente un derrape reiterado del sector textil, químico y petroquímico del orden del 17%, del 13%, minerales no metálicos 7%, y mientras tanto se empiezan a conocer números vinculados a la inflación de este mes, que cuando se debe a conocer todos hablan de un número entre 6, 7% o más, con picos en canasta básica, en alimentos, digamos, de 11%. Sí. La verdad que yo todavía me acuerdo cuando el gobierno de Macri anunciaba para este año una inflación anual del 7%, anual, y la va a tener en un solo mes. Es el mes más alto de una serie larguísima para atrás. La verdad que hay que volver a la hiper de fines de los 80, principios de los 90 para encontrar un desastre como este. Si se cumplen las estimaciones del presupuesto, en los 3 años de gobierno, la inflación
de Macri va a ser 220, no voltios de inflación, pero en los 4 años, en los 4 años de la gestión de Mauricio Macri, 220%. Sí, 217 creo que es el número exacto, pero bueno, sabemos que está, que es lo más optimista que puede presentar el gobierno, como vos decías. Para este año, la verdad que las consultoras estaban hablando que se equivocan, en nuestro gobierno siempre en contra nuestro, en el gobierno de Macri siempre a favor de Macri, pero con todo ya hablaban de una inflación del 42, 41 y pico, o superior, o sea que vamos a terminar el año con un número espantoso. Yo creo que el gobierno, además, lo decía porque, bueno, uno observa estos números y es como que está hablando de un pronóstico ahora bastante compartido, al gobierno que le gusta hablar de tormentas y cosas así, bueno, la está generando el propio programa económico de Macri, y lo triste es que no se ve ninguna medida, pero ninguna para evitar estas cosas, ni la caída de la industria, ni la caída de la economía. Vos fíjate que el presupuesto que quieren hacer votar habla el año que viene de una caída de 0,5% del producto. Yo no sé si hay, que yo recuerde alguna vez que un gobierno haya presentado un presupuesto con caída del producto y sin ninguna medida para evitarlo. Sí, con todas medidas contractivas las que toma. Y justamente de eso te quería preguntar, decías de la tasa, pero la verdad es que cuando vemos la evolución de la tasa a través de los mecanismos que está fijando, ya sea a través de la LELIQ, en la que operan solamente los bancos, o las LEVACs, que ayer hubo una licitación también, subió también de vuelta la tasa de LEVAC, porque el mes pasado estaba en 45 y ayer la dejó en 57%. Es decir que lejos de dar señales de bajar la tasa sigue siendo primero altísima y se está volviendo a generar el negocio financiero del carry trade, porque con el dólar medianamente planchado y este nivel de tasas vuelven a entrar a algunos inversores especulativos en la bicicleta de rendimiento del peso. Para vos, ¿qué pasa con esto? Porque incluso Melconian, como para citar un economista que está en las antípodas de tu propia lectura económica, está diciendo, ojo con esto porque están criando el primo hermano, el monstruo primo hermano de, no me acuerdo cómo fue la frase, pero dijo una cosa así, de las LEVAC, ¿no? O sea, están volviendo a un esquema que ya los había puesto entre la espada y la pared y que mostró que no... Mira, vos decís Melconian en las antípodas, yo te voy a dar una pequeña postal de cómo estamos los economistas. De orientación neoliberal, más keynesiana, más peronista, más ortodoxo, neoclásico. Creo que el diagnóstico, no estamos en las antípodas, estamos todos bastante de acuerdo, es un desastre. Todos de acuerdo. O sea que acá podemos decir que estás de acuerdo con Melconian. Y sí, en el diagnóstico sí, que la verdad que el gobierno no da pie con bola, es la cuarta vez que cambia su política monetaria y cambiaria, de metas de inflación, a cuestión de agregados, a bandas, pero no es solo eso. Lo que te digo es que el Estado, te podría decir, desde la crisis del 30, desde la Segunda Guerra Mundial, pero para cualquier orientación de pensamiento, tiene herramientas, instrumentos, y esto es para que lo entienda todo el mundo. Lo que está anunciando el gobierno es que vamos a tener más inflación, menos empleo, menos actividad, menos industria, todo mal. Y el Estado tiene instrumentos para intentar evitar esto. Y lo que hace es aplicar un torniquete monetario, que es esto de subir la tasa, porque nosotros podemos hablar de LELIQ, LEVAC, NOVAC, letes, botes. Podemos hablar de toda una batería de títulos. De nuevo, la Argentina volvió ese lenguaje, esa jerga financiera. Técnico, difícil de entender. Sí, una porquería, pero para que entienda todo el mundo, si vos usás la tarjeta porque no te alcanza en el mes, te cobran una tasa del 100%. O sea que sobre que no llegás te matan después. Si vos sos un comercio y tenés que descargar un cheque, cambiarlo, lo mismo, tasas enormes, si es bancaria 60-70%, y esto no es algo climático o pasaron cosas, lo está produciendo el gobierno. Es una política deliberada del gobierno. Ahora, cuando vos pagás 100% de tasa, no es solo que te arruinan la vida a vos, alguien se está enriqueciendo, que es el sector financiero. Acá hay
tres sectores, el energético, el financiero y los grandes exportadores de granos y alimentos, que se están llenando de plata, mientras todo el resto se empobrece y se redistribuye de una forma totalmente injusta la producción económica, la actividad económica, el producto. Y entonces acá tenemos un gobierno que no es que contribuye a ayudar a los que menos tienen, sino al revés, y ante una situación económica compleja, doble torniquete, porque baja el gasto público, o sea, va a haber menos salud, menos educación, menos empleo, van a devaluar los salarios estatales, que ya está previsto en el presupuesto, un aumento solo del 8%, con estos grados de inflación que está comentando todo el mundo. Para que se entienda bien, acá vas al médico para que te cure, te enferma más. Ellos tienen instrumentos para expandir la economía, para sostener, y ahora nos enteramos de que todo esto con la estricta supervisión del Fondo Monetario Internacional, es como el punto fijo de la FIP, ¿no? Que se pone al lado de una empresa, le ponen al lado de la caja, le ponen un tipo todo el día para ver que no pase nada que esté por fuera de lo que se espera. Entonces, hoy vamos a tener una auditoría permanente de la FIP adentro del Banco Central. Eso te iba a preguntar, porque ayer habían corrido rumores, desde el Banco Central salieron a negar que esto iba a pasar, es decir, que el Fondo Monetario iba a tener una oficina adentro del Banco Central. El residente del Fondo Monetario con una oficina cerca de Guido Sandleris, y ayer Duhovne, cuando le preguntaron, dijo que es normal que países que tienen programas de financiamiento con el Fondo Monetario tengan alguien fijo del Fondo Monetario en ese país, y que de manera transitoria va a estar Trevor Alaine, nuevo funcionario del Fondo Monetario en la Argentina, adentro del Banco Central hasta que tenga una oficina. Cuando ves esto, ¿qué pensás? Y que vaya un escribano y Macri le pase la firma a Lagarde. Directamente. Cambiamos de presidente. La verdad que hoy las decisiones económicas que se están tomando, creo que, de nuevo, hablando de cuestiones técnicas, uno pierde dimensión, pero recorriendo el país, el otro día estuve en Gualeguaychú, pero anduve por Merlo, por la provincia de Buenos Aires, por el interior, por Misiones. La verdad que es un gobierno que a los que están sufriendo dificultades, que uno puede decir obviamente que son los sectores más vulnerables, los más desprotegidos, obviamente, porque si estamos hablando de un aumento de 10 puntos, 11 puntos en los alimentos en un mes con algunos picos del 20, 25 de aumento ahora. Claro, están desplazando la devaluación a los precios de forma acelerada, porque también el gobierno lo permite. Entonces, el gobierno lo que está haciendo es abandono de la población con dificultades. La figura creo que es abandono a persona, pero ya esto es abandono de multitudes. Y de los sectores medios también, porque si vos te fijas, y bueno, cualquiera que mire un poco cómo está la situación, aumentan todo el tiempo los remedios, las prepagas, los colegios, los celulares, los servicios públicos, obviamente las tarifas, también los alimentos, los alquileres. El gobierno defiende a tres sectores de la economía, que son el energético, te decía, el concentrado exportador, y el sector financiero, pero no es que eso no lo paga nadie. Sale de tu bolsillo, la tasa de interés más alta la pagas vos, los alimentos los pagas vos y las tarifas las pagas vos. O sea que hay una especie de gasoducto, oleoducto, dineroducto entre el bolsillo de millones y millones de argentinos y unos sectores muy concentrados. Y eso es lo que defiende el gobierno a rajatabla. Y después al que se le opone, lo persigue judicialmente. O le ahoga presupuestariamente si tiene alguna obligación, alguna responsabilidad gubernamental. Axel, por último, sabes que es 17 de octubre, si hoy hiciéramos la foto de los actos o de los encuentros que va a hacer el peronismo, encontramos como actos muy separados. ¿Vos pensás que este va a ser el escenario para 2019? ¿Pensás que puede haber una confluencia de distintos sectores hacia 2019? ¿Cómo ves esta foto de hoy y cómo ves la película hacia 2019?
Mira, yo creo que la intención del gobierno explícita es dividir a su oposición, más allá del peronismo, o incluyendo al peronismo centralmente, pero dividir a su oposición. Trabaja permanentemente, de la misma manera que hace unos días está trabajando, visto los números desfavorables de Macri en los sondeos, por lo menos en lo que uno le llega, incluso por medios oficialistas, trabajando para instalar a Vidal como algo distinto y simular como peleas por la plata de Buenos Aires. Bueno, la verdad que todo una puesta en escena muy lamentable. Yo creo que los que somos dirigentes del campo opositor tenemos la responsabilidad de estar acompañando a los que sufren estas políticas, intentando evitar sus efectos, que se sigan produciendo de la manera más efectiva que podamos, a través de los instrumentos que tenemos. Sé que los intendentes están trabajando denodadamente porque se les ha multiplicado por 20 la demanda directa de alimentos y de diferentes necesidades básicas, y es nuestra obligación tratar de paliar esta situación, y después también es nuestra obligación buscar no el interés de cada dirigente y de cada uno figurar, sino armar un gran frente que le pueda hacer fuerza a lo que ya no es solo el gobierno Macri o un grupito político, sino que está representando también a sectores muy poderosos, mediáticos, ahora también con derivaciones judiciales. Queda claro, sí. Es decir que no estamos enfrentando una campañita electoral, es una situación también continental. Entonces me parece que como la contrapartida de esto es que a la gente le están arruinando la vida, y uno lo ve por todos lados, entre el drama de los que se quedan sin trabajo y hasta cierran el Ministerio de Trabajo, los que no pueden llegar a fin de mes, los que están sufriendo dificultades, son crisis personales, familiares, y los casos ya de nutrición y de falta de insumos como Vidal en los hospitales. Tiene hospitales para inaugurar, no los abre, la plata va a la deuda externa y a otros usos que no tienen nada que ver con las necesidades de los sectores mayoritarios. Que dice esto es Axel Kicillof, diputado del Frente para la Victoria. Axel, te agradecemos por tu tiempo con Futurock y la seguimos la próxima. Un abrazo. Gracias, Bernardo. Futurock FM. Amamos esto que hacemos.